Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Una nueva lección de la Radio Escuela Bíblica está comenzando en esta hora. Gracias a cada uno de ustedes que siguen en la sintonía de Radio Mundial Adventista y de este espacio de la Radio Escuela Bíblica, conducida por este amigo y servidor de cada uno de ustedes, Carlos Alberto Polo López. Feliz de poder estar con ustedes nuevamente para estudiar la palabra de nuestro Dios en el marco de este curso bíblico de hogar y familia. Hoy justamente llegamos a la última lección que tiene como título ¿Es el divorcio la solución? Y sí, puede ser un tema espinoso, un tema difícil de abordar, especialmente en la experiencia de quienes han atravesado por esta situación en su vida personal, en su vida marital. Sin embargo, vale la pena analizar el tema desde el punto de vista bíblico. Este es un espacio donde vamos a explorar la palabra de Dios para guiar nuestras vidas conforme a su voluntad. Hoy abordaremos este tema que les acabé de informar y les quiero dar las gracias desde ya por permitirme ingresar a sus hogares, permitirme ingresar a sus oficinas, a sus vehículos y a cada uno de los lugares de origen donde ustedes se encuentran. Acompáñenme durante este tiempo de reflexión basado en las Escrituras, pero antes les invito para que juntos oremos. Padre Celestial, en este instante venimos ante ti con corazones abiertos, buscando tu sabiduría, buscando tu dirección en este tema tan delicado. Te ruego el favor que nos guíes a través de tu palabra y que nos enseñes a caminar en amor, en perdón y en obediencia a ti. Te suplico que bendigas a cada persona, que cada oyente reciba luz y claridad para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como dice nuestra intro, abra su Biblia, póngase cómodo y comencemos esta Radio Escuela Bíblica cerrando estos episodios de Hogar y Familia aquí en Radio Mundial Adventista. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Desde la lección número 1, sentamos las bases para decir que el matrimonio es una institución divina, creada por Dios para hacer un pacto de amor y fidelidad en su voluntad ideal. Sin embargo, muchos hoy en día se preguntan si el divorcio es la solución ante los problemas maritales que surgen. ¿Es el divorcio la solución? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de este tema? No pretendemos inmiscuirnos en la libertad de decisión que usted tiene como pareja en situaciones difíciles, pero sí pretendo en esta hora concienciarte a la luz de las Escrituras sobre el ideal de Dios para los hogares. Y vale la pena empezar preguntándonos acerca de cuál fue el propósito de Dios con respecto al matrimonio. ¿Sabes tú cuál fue ese propósito ideal de Dios para el matrimonio? En Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, la Escritura nos enseña
que Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y formaran un solo cuerpo. Es decir, una unión que nadie debería separar. Y yo te invito a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Nos dice la Escritura: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí traigo a colación lo que explicábamos en una lección anterior. Cuando la Escritura dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, no solo hace referencia a terceros, sino que hace referencia al hombre y a la mujer involucrados en el matrimonio, es decir, a la pareja misma, porque en ocasiones los divorcios surgen como producto de desacuerdos de pareja y no precisamente por problemas que involucran a terceras personas, aunque también hay este tipo de situaciones. Así que el propósito ideal de Dios para el matrimonio es que la relación marital sea duradera, sea para siempre, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no lo separen los problemas, y que sean uno, que se unan, en otras palabras. Carlos, pero en la vida matrimonial, la experiencia ha enseñado que a veces llegan momentos y crisis tan complicadas que resulta difícil, incluso podrá decir alguien hasta peligroso, continuar en la relación matrimonial. ¿Acaso no es mejor divorciarse? Pues entonces preguntémoslo de esta manera más bien. ¿Qué apreciación tiene Dios acerca del divorcio? Note lo que dice Malaquías capítulo 2, y lo invito a ir a las Escrituras. Dejemos que Dios hable a través de las Escrituras. ¿Qué apreciación tiene Dios acerca del divorcio? Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. Nos dice la Escritura Sagrada: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y encontramos aquí entonces la apreciación de Dios acerca del divorcio. Aquí la Escritura no utiliza el término divorcio, sino repudio. El versículo 16 indica, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. En otras palabras, sí, Dios aborrece el divorcio, porque no es el ideal de él que las parejas que hoy están casadas se separen ni se divorcien. En su voluntad ideal, el divorcio no existiera jamás, no hubiera existido jamás, pero él respeta la libertad de decisión de cada uno de los cónyuges. Y sí, Dios aborrece el divorcio, pero en estos pasajes Dios otorga ingredientes que impedirían llegar a un caso de divorcio, y es: no seas desleal. Muchas ocasiones, la deslealtad es la ama y señora de los hogares, de los matrimonios, dejando como resultado la separación y el divorcio. Es el punto de vista de Dios. Dios no quiere que nadie se divorcie.
¿Por qué estaba permitido entonces, Carlos, divorciarse en el Antiguo Testamento si Dios aborrecía el divorcio? Bueno, lo vamos a ver en Mateo capítulo 19, versículos 7 y versículo 8. Te invito a ir a las Escrituras. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Note lo que dice la Escritura. Le dijeron, hablándole a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Versículo 8. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Por qué fue que se permitió en el Antiguo Testamento el divorcio? Pues en Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8, revela que fue permitido por la dureza del corazón del pueblo, es decir, por la dureza del corazón del hombre y de la mujer casados. Pero ese no fue el diseño original de Dios. Y cuando la Escritura habla por la dureza de vuestro corazón, bien podríamos añadir o parafrasear diciendo por tu egoísmo, por tu orgullo. Como decía el versículo anterior, por tu deslealtad. Pero no fue ni es ese el ideal de Dios. Mas al principio no fue así. Ahora, alguien preguntará, y la pregunta parece obvia. ¿Por cuánto tiempo entonces estableció Dios el matrimonio? Pues 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, estimados estudiantes, nos da la respuesta. Vamos a las Escrituras, por favor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Note lo que dice. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, ¿por cuánto tiempo ha establecido Dios el matrimonio? Bien lo dicen los pastores y los sacerdotes y los ministros cuando están realizando la boda, hasta que la muerte los separe. Es bíblico, no es una frase de telenovelas. Hasta que la muerte los separe. ¿Significa que si tu esposo o tu esposa están vivos, debería existir el divorcio? Pues el ideal de Dios es que no. El ideal de Dios es que no. Y obviamente hay que tener en cuenta una serie de situaciones, una serie de circunstancias que están moviendo a la gente a divorciarse. Muchas de ellas de peso a la luz de las Escrituras, muchas otras simplemente por querer escapar de algo que ya no quiero en mi vida. Y muchos de los divorcios, de acuerdo a algunos estudios realizados por expertos en la materia, están surgiendo precisamente porque se llegó al matrimonio sin tener conciencia real de lo que éste implicaba, porque se llegó sin amar, se llegó con expectativas falsas acerca del cónyuge. Por eso es importante que antes de dar el paso tan trascendental del matrimonio, tú conozcas a profundidad a la persona con la que planeas casarte. Tú estés claro con lo que va a ser tu vida matrimonial. Entonces el matrimonio, estimados oyentes, es hasta que la muerte los separe. Si uno de los cónyuges no es creyente, ¿esto dará vía libre para el divorcio? ¿Qué dicen ustedes? Es decir, yo soy soltero, estoy hipotetizando, poniéndome de ejemplo para dar claridad. Si yo soy soltero y conocí a una señorita que no es de la iglesia y me enamoro de ella y me caso con ella, ¿debo divorciarme entonces después de haberme casado con ella? Pues la respuesta más lógica sería, entonces no te cases mejor. Si ya sabes, si vas a querer divorciarte porque ella no es creyente, entonces ¿para qué siquiera la miras como opción de novia? Sería la respuesta lógica.
Pero no quiero respuestas lógicas. Vamos a dar la respuesta bíblica. Primera de Corintios, también el capítulo 7, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12 al 16 nos dice: y a los demás yo digo, no en el Señor, sino si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y estos pasajes dan pie para aquellos hogares que ya están formados y que de repente uno de los cónyuges conoció el mensaje del Evangelio y quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal. Tu primera tarea es tratar también de atraer a tu compañero incrédulo a los pies de Jesús. No pensar en un divorcio, en una separación de primera mano. No, ese debería ser, podríamos mencionarlo, la última opción. La última opción. Pero si tú estás conviviendo con alguien o estás casado o casada con alguien, no conocían el Evangelio y tú lo has conocido y tú quisieras entregarte, no pienses en divorciarte, no. Ora a Dios. Ora a Dios. Y con tu amor, así como con el amor de Dios, procura ganar a esa personita para Cristo también. Pero si la persona decide, es que si tú te bautizas, es que si tú te entregas a Jesús, nos divorciamos, pues entonces el principio bíblico enseña que está bien. Está bien, bueno, no está bien realmente, pero si no hay de otra, entonces por Cristo, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, se vale. Creo que es claro y se explica solo. Y hay un tema más complejo. ¿Qué ocurre cuando un creyente se divorcia sin causa válida y se casa de nuevo? Esto sí es muy complejo, la verdad. Y yo he conocido algunos casos. Y recuerde, estoy tratando de quedarme muy al pie de lo que la Escritura dice, para no levantar espinos ni generar discordias entre ustedes, estimados amigos. Pero a veces toca también ser muy francos, ser específicos en lo que la Escritura enseña. ¿Qué ocurre cuando un creyente se divorcia sin aparente causa válida y se casa de nuevo? Lucas capítulo 16. Mire bien, Lucas capítulo 16, el versículo 18. Note lo que dice allí. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y es que aquí venimos a unos casos muy extremos y complejos también. Y no soy experto en la materia, pero sí he conocido casos y he tenido que abordar algunos casos en los que ocurre esto. Dice aquí, el que se divorcia, estamos hablando sin causas válidas. El que se divorcia sin causas válidas y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Y es entonces aquí donde encontramos casos como, por ejemplo, es que ya me desenamoré de mi esposa. ¿Esa es una causa válida a la luz de las Escrituras? Algunos expertos dicen que no. Algunos teólogos indican que no. Es que me aburrí de vivir con ella y ya no quiero ser más esposo, no quiero ser más esposa, me voy a divorciar. Pues a la luz de las Escrituras tampoco deberías hacerlo. ¿Qué pasa si me divorcio en ese caso y me vuelvo a casar? La Escritura dice que entonces tu nuevo matrimonio
realmente es y lo tengo que decir conforme lo dice la Escritura, adulterio. Es así de claro. Ahora, confía tú en Dios, en tu situación. Si lo puedes evitar, evítalo. Pero si ya lo hiciste, confía en la gracia de Dios. Es lo único que yo te puedo decir, porque hay muchas cosas que desconocemos, incluso de qué hará Dios en X o en Y situación. Pero es que yo me divorcié porque lo descubrí siéndome infiel. Bueno, en ese caso, la Escritura también enseña que, por ejemplo, si yo le fui infiel a mi esposa, entonces ella decide divorciarse a causa de mi infidelidad. A la luz de las Escrituras, yo que fui el infiel, a la luz de las Escrituras, recuerden, estoy hablando en este momento, no debería volverme a casar, porque si me caso, mi nuevo matrimonio será un adulterio y la persona que se case conmigo cae en adulterio. A la luz de las Escrituras, mi esposa, que fue la fiel, que no hizo nada malo, pues que no rompió el voto matrimonial, ella sí podría volver a casarse. Pero si hay un acápite, y es que en el momento en que mi esposa decida casarse, en ciertas palabras, por decirlo de alguna manera, me libera a mí para casarme. Son temas complejos, vuelvo y repito, y puede generar espinos en algunos, pero hay que profundizar en las Escrituras. Así que cuando un creyente se divorcia sin una causa válida y se vuelve a casar, a la luz de las Escrituras, ese nuevo matrimonio es adulterio y vale la pena tenerlo en cuenta. Pero recuerde, no es el ideal de Dios que usted se divorcie. No es el ideal de Dios que usted se separe. El ideal de Dios es que usted viva con su esposo o con su esposa hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga, ¿por qué no? ¿Cuál es el plan de Dios para que los esposos sean realmente felices? Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21 nos dice lo siguiente, y también vamos a leer hasta el versículo 25. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora vamos al versículo 33 de Efesios capítulo 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amor y respeto, respeto y amor. Si tú amas, si tú respetas, sin duda alguna no tendrás que pensar en el matrimonio. Y bien lo ha dicho, por ejemplo, el licenciado Sixto Porras en los diferentes programas de enfoque a la familia. Deberías, para evitar el divorcio, excluir la palabra divorcio de tu vocabulario conyugal. Que el divorcio no sea una opción en tu pareja, que el divorcio no sea una opción en tu vida marital. Y de paso, puedes seguir mucho los consejos que encuentras en Enfoque a la Familia, un programa dedicado a todos los hogares, a la vida marital, a la relación de padres y de hijos. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Recuerda que si estás interesado en este estudio bíblico o en realizar algún otro curso de la Biblia de manera personalizada, puedes escribirnos tu nombre, el lugar desde donde nos escribes y la palabra Escuela Bíblica al +57 311 739 5032.
El equipo de apoyo espiritual de AWR Colombia se comunicará con usted y le ayudará con su estudio bíblico. Les está hablando Carlos Alberto Polo en esta Radio Escuela Bíblica, hoy hablando acerca de el divorcio a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Es el divorcio la solución a mis problemas conyugales? No siempre, y por regla general, no. Hablemos un poco acerca de las consecuencias del divorcio a la luz de lo que los expertos han encontrado en sus diferentes estudios. Cuando una pareja opta por el divorcio, y recuerde, cada uno es libre de tomar su decisión de si se divorcia o no se divorcia. Las consecuencias siempre van a ser profundas y van a afectar no solo a los cónyuges, sino también va a afectar a los hijos. Incluso termina afectando de una u otra manera a la sociedad. Consecuencias del divorcio respecto a los cónyuges. Pues se disuelven los derechos legales, las obligaciones matrimoniales. En algunos casos, el cónyuge culpable debe proveer el sustento al cónyuge inocente. Así está establecido en determinadas leyes humanas. Consecuencias del divorcio respecto a los hijos. Pues lamentablemente hay que entrar en una repartición no solo de bienes, sino en muchas ocasiones también de hijos, lamentablemente. Allí se le otorga la custodia a uno de los padres. Se regulan las visitas para el otro. Se establecen también cuotas alimentarias. Y pues los hijos sufren demasiado. Tantos casos, tantas anécdotas que hemos escuchado acerca de la consecuencia y el impacto que el divorcio y la separación de los padres surte en los hijos. De ahí que algunos se atrevan a afirmar que en un divorcio el que más sufre es el hijo, es la hija. Consecuencias respecto a los bienes, pues se disuelve la sociedad conyugal, se pierde el derecho a la herencia entre los excónyuges. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Son algunas consecuencias legales. También hay consecuencias mentales, emocionales, espirituales. Pero valga decir aquí que si es que acaso tú te divorciaste o te estás divorciando, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza, puede ser de restauración para tu hogar, para lo que ya ves más terminado, más muerto que vivo. O si ya te divorciaste, hay esperanza en Cristo para una nueva vida. Siempre acude a Dios en oración. Busca a Dios en oración. No puedes saltarte ese principio que dice que en medio de cualquier conflicto, lo primero que deberíamos hacer es buscar y acudir a la ayuda divina. No es el ideal de Dios que te divorcies. Pero si hay alguna situación que tú crees que lo mejor es divorciarte, ora a Dios. Si te es posible, busca la ayuda de un profesional en la materia, de un guía espiritual, un pastor, un sacerdote, qué sé yo. Y entonces tú, y solo tú, toma la decisión final. A la luz de un así dice Jehová, a la luz de tal vez las indicaciones y recomendaciones del profesional en la materia, decide para honra y gloria de Dios. Porque en esta clase bíblica no te voy a decir, no te divorcies. Tampoco te voy a decir, divórciate. Ya expusimos algunos principios bíblicos y hay muchos más. La decisión final está en tus manos. Pero lo que sí te voy a decir es, busca primero la dirección de Dios. Segundo, busca la ayuda de un profesional si es el caso. Y tercero, entonces con rodillas o de rodillas, toma una decisión que glorifica a Dios y que a la postre te beneficie también a ti. Así que esa es la tarea que te dejo hoy en esta Radio Escuela Bíblica. Busca a Dios, busca ayuda de un profesional y de rodillas toma una decisión que esté de acuerdo a lo que tú crees que es lo mejor para ti. Escuela Bíblica.
¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Llegamos al cierre de este curso de Hogar y Familia. También llegamos al cierre de esta lección de la Radio Escuela Bíblica. Si usted quiere conocer algunas preguntas de reflexión y discusión para ambos cónyuges, si quiere conocer algunas preguntas solo para las madres, algunas preguntas solo para los padres, si quiere conocer algunos consejos de un padre divorciado a un hijo que se está casando, si quiere conocer más acerca de ¿es el divorcio la solución? Escríbame ahí en la línea de la esperanza, más 57 311 739 5032, y en este mismo momento comparto con usted el enlace de este curso bíblico. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y vamos a orar para despedirnos. Padre de amor, ponemos en tus manos cada hogar representado entre nuestros oyentes. Dales sabiduría, dales paciencia y amor para superar los conflictos. Que tu paz reine en sus corazones y tu voluntad sea hecha en sus vidas. Que cualquier decisión que deban tomar esté basada en una así dice Jehová, esté basada tal vez en la experiencia de algún experto en la materia, y que entonces esa decisión que tomen sea para honra y gloria de tu nombre. Permite que tu voluntad ideal sea cumplida y que cada hogar dure hasta que la muerte los separe. Y por qué no hasta la eternidad con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarme. Gracias por permitirme entrar a tu hogar. Un abrazo grande. Nos encontramos en un próximo capítulo de la Radio Escuela Bíblica. Recuerda escribirnos si estás interesado en un curso de las Sagradas Escrituras.